En nombre del doctor Mario Humberto Ruz, director de este instituto, es para mí un gusto darles la bienvenida a este ciclo de conferencias en homenaje a la figura y a la obra de Carlos Montemayor. Es para mí un gusto acompañar en esta mesa, en la inauguración, a dos distinguidísimos académicos de nuestra universidad. Y sin más preámbulo voy a dar la palabra en primer lugar al doctor José del Val. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Vital. Es simplemente unas breves palabras. El doctor Graue, el año pasado, instauró las jornadas Carlos Montemayor, 70 años, a la luz de que sería la fecha en que cumpliría 70 años. Tenía un objetivo muy claro: impulsar la lectura, la relectura, así como la revisión del pensamiento crítico y obra de este excepcional mexicano, Carlos, el querido Carlos, por parte de la comunidad universitaria. Este es el objetivo principal de un conjunto de actividades que se han estado desarrollando y se siguen desarrollando durante todo este año: mesa redonda, recitales, poesía, conferencias con altos especialistas, lecturas públicas de obra, ediciones, señaladamente la tercera edición del Diccionario de Náhuatl en Español de México, y hay propuestas también otras cosas, hasta creo que hay una ópera que está planteada, y hasta una obra de teatro que está preparándose. Lo que pasa que hemos tenido algunos problemillas con el gobierno de Chihuahua para que se pueda estar, pero está preparada la obra que es sobre las mujeres del alba, ¿no? Que Ofelia Medina la ha preparado y ha estado trabajando para ella. Con esto quiero decir que es el marco de esta esencia. Y nada más reconocer el gusto que tenemos y el honor que hoy nos convoca a este ciclo de conferencias, Poesía, Guerrilla y Indigenismo, coordinada por la doctora Marta Elena Montemayor Aceves, hermana de nuestro querido Carlos, y miembro del Círculo de Estudios Clásicos de este prestigioso instituto. Ya con eso les digo todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces el doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades y miembro también de este Instituto de Investigaciones Filológicas. Muchísimas gracias, muy buenos días, con muchísimo gusto y emoción saludo a la distinguida esposa de nuestro queridísimo Carlos Montemayor, a su familia, desde luego a Marta, con muchísimo afecto, y saludo también a pues queridos colegas de este instituto. Viendo el programa, les quiero proponer que mi intervención sea relativamente breve, demos la inauguración y nos tomemos la licencia de empezar un poquito antes la siguiente mesa para escuchar la semblanza que va a presentarnos Marta, y después la lectura de poemas y seguramente comentarios que va a hacer ese también muy querido y apreciado poeta y también extraordinario lector de poesía, que es Marco Antonio Campos, porque de esa manera vamos a disfrutar, y quiero pedirles a ustedes esta posibilidad para que yo tenga la oportunidad también de escuchar. No quisiera perderme ni la semblanza ni la lectura, seguramente, repito, comentada por parte de Marco Antonio. Ustedes saben, es un inmenso placer escucharlo siempre, leer poesía, y justamente evocar a ese poeta tan fino, tan sensible, celebrar el hecho de que Shogná, por iniciativa compartida, pero sobre todo de Marta Montemayor, haya editado un libro de poemas. Lo estaba yo viendo el otro día y disfrutando. Una selección antológica es siempre una forma de lectura y también una forma de hermenéutica, de interpretación
de selección. Y, por ejemplo, yo no había percibido que en la obra de Carlos hay juegos, digamos, de reescritura, distintas versiones, y gracias a la antología, o no lo había visto yo tan claramente, gracias a la antología se ve mucho mejor, se percibe mucho mejor esto, y es otra de las vertientes en las que se puede en un momento dado reflexionar, trabajar en torno a la poesía de este gran escritor mexicano. Pensando también en el editor, José, a quien le agradezco mucho, como coordinador de un programa importantísimo, a través del cual el trabajo de Carlos Montemayor y la reflexión en torno a su obra y a sus iniciativas, ustedes saben mejor que yo, esta iniciativa de acercamiento de la poesía de distintas lenguas, y gracias a eso venía yo pensando, bueno, en el editor, que fue también Carlos Montemayor, editor, creador de una revista. Aquí hay más de una persona que ha tenido esa extraordinaria experiencia de que una universidad le permita crear o editar una revista. Bueno, está aquí Aurora, entre otras personas que han dirigido una revista. Él fue el creador de Casa del Tiempo, como quizá no, las nuevas generaciones quizá no lo sepan tanto. En los años 80 y tuve la oportunidad de acompañarlo, la extraordinaria oportunidad de acompañarlo en esa labor suya, y era tan cuidadoso en su investidura de poeta como en su investidura de editor, y haber tenido la oportunidad de seguir de cerca en la inconsciencia de quienes éramos jóvenes, más jóvenes que él era en realidad muy joven. De todos modos, creo que aprendimos de su imagen, de su rigor, de esta conciencia de la lengua, como se decía mucho entonces, también como se decía en la época, castigar los textos, revisarlos, trabajarlos una y otra vez, y en eso él fue un gran maestro. Y es un maestro también como puente entre culturas clásicas, está aquí la doctora Aurelia Vargas, y culturas indígenas. Durante la dirección de la doctora Vargas se abrió una licenciatura, una de las 121 licenciaturas que tiene nuestra universidad, en la ENES Morelia, y de alguna manera es un puente entre lo que interesaba mucho a Carlos Montemayor, que era ser puente entre las culturas clásicas, digámoslas en plural, las culturas hispánicas y las culturas indígenas. Tuve hace algunas horas, un par de días, la oportunidad única e inesperada de charlar con Noam Chomsky, y quise evocar mucho la vertiente. Chomsky, como ustedes saben, tiene muchos temas, muchísimas preocupaciones, y quise charlar con él sobre todo de las labores del Instituto, del Seminario de Lenguas Indígenas, del Centro de Lingüística Hispánica, es decir, hablar con él como lingüista, y tuve la oportunidad en los minutos que estuvimos con él de hacer referencia justamente a que la universidad tiene una actividad de poesía que ha encabezado José del Val, con el magnífico equipo que tiene el programa de poesía de lenguas indígenas. Hizo una brevísima descripción de aquel festival donde se escuchaba en la lengua original y después en la traducción. Y, en fin, por último, celebro estas jornadas, temas importantísimos, y que el hecho también celebro de que cuando alrededor de una figura como la de Carlos Montemayor se tratan ciertos temas, se le pone el nombre de una personalidad a una actividad, no solo se hable de su obra, lo cual está muy bien, sino sobre todo de los temas que a él le interesaban, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo he intentado también que la cátedra Juan Rulfo tenga esta característica de no solo hablar de la obra de Juan Rulfo, sino de lo que a él le interesaba. No siempre es fácil, pero eso lo hemos intentado. Pues muy bien, dicho lo cual, y celebrando la presencia
de quienes me acompañan. No digo todos los nombres porque si no se me va el tiempo y prometí ser breve para ya pasar a la siguiente actividad. Lo que sí les pediría entonces es que nos pusiéramos de pie. Para siendo las 10 de la mañana de este jueves 19 de abril de 2018, exactamente 20 años después de la partida de Octavio Paz, el día de hoy, doy por inauguradas con calidez, con emoción, las jornadas Carlos Montemayor 2017-2018, 70 años, ciclo de conferencias, poesía, guerrilla e indigenismo en la obra de Carlos Montemayor. Muchas felicidades. Marta, muchas gracias por invitarme a moderar esta mesa. Para mí es un honor ser parte de este homenaje a Carlos Montemayor, insigne humanista, y como ha dicho nuestro coordinador Alberto Vital, él se distinguió por establecer puentes entre los estudios clásicos, los estudios hispánicos y, por supuesto, los estudios sobre las lenguas originarias de México. Así que, sin más preámbulo, quiero dar la palabra a la doctora Montemayor, quien nos hablará de una semblanza de su querido hermano. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Primeramente quiero agradecer al doctor Alberto Vital por haber aceptado la invitación a inaugurar este evento, al doctor José del Val, porque él es el que ha tenido la iniciativa de estas jornadas Carlos Montemayor, 70 años sin memoria, apoyado por la Rectoría. También al secretario del PUIC, ellos trabajan en este programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, Juan Mario Pérez, que siempre ha estado al pendiente de esta organización. A mi coordinador del Centro de Estudios Clásicos, Bernardo Berruecos, por su apoyo, a mi querida familia que tengo aquí, que estoy muy contenta de que estén aquí en mi lugar de trabajo, a Susana, la esposa de mi hermano, a Jimena, la hija de Carlos, a Alejandra, que no pudo quedarse, pero que estuvo aquí hace un momentito, a Tinina, a mis amigas, a Natalia, etcétera, no las puedo mencionar a todas, pero muchísimas gracias por estar aquí. Y especialmente quiero agradecer a los ponentes de esta jornada por la preparación de sus trabajos y por el interés que han mostrado en la obra de mi hermano. Hace un momento, platicando con el doctor Del Val, le decía que no ha sido fácil, aunque parece fácil, pero no ha sido nada fácil, organizar esta mañana, porque me doy cuenta, por un lado, que las personas que van a exponer tienen interés en la obra de mi hermano, lo cual me da muchísimo gusto. Algunos son colegas de mi generación, otros son muy jóvenes, que ustedes los van a ver, y eso también me da más gusto, de que los jóvenes estén pues adentrándose y conociendo la obra de mi hermano. Y por lo tanto, estuve platicando con ellos y me vienen muchísimos recuerdos, y sí ha sido en ese sentido un tanto difícil, por la cuestión emotiva, pero aquí estoy, con mucho gusto ante ustedes. Carlos Montemayor nació en Parral, Chihuahua, el 13 de junio de 1947 y murió en la Ciudad de México el 28 de febrero de 2010. La obra que dejó a sus 62 años de vida es muy vasta, abarca poesía, cuento, novela, ensayo, crítica literaria, artículos periodísticos, traducciones literarias. Fue un acertado y agudo crítico de la realidad sociopolítica y cultural de México, defensor de las lenguas y pueblos indígenas. Mostró siempre un gran compromiso por las causas sociales, dándole un nuevo significado a los levantamientos indígenas y a las guerrillas, maltratadas por la prensa oficial. Además fue músico, si ustedes lo conocieron, tocaba la guitarra y el piano, cantaba arias de ópera, le gustaban las canciones napolitanas y las de María Grieber. Invariablemente, después de cada comida familiar, lo escuchábamos cantar. Con este excelente oído para la música
y con el gusto que tenía por apreciar los sonidos, hablaba varias lenguas: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, hebreo, griego moderno. Fue estudioso y traductor de algunas lenguas indígenas. No escapó a su interés la lengua de los indígenas de su pueblo natal. Que las lenguas indígenas tienen una riqueza igual que el español mismo, que son idiomas tan complejos e importantes como cualquier lengua europea en cuanto a la variación fonética y dialectal. Rechazaba, por supuesto, la discriminación. El objetivo de crear talleres literarios con poetas indígenas era, sin lugar a dudas, hacer un reconocimiento a sus lenguas, una revaloración humana de sus culturas y dar a conocer ese México que desconocemos para enriquecernos más. No solo hacía ediciones bilingües, sino trilingües. Menciono, por ejemplo, palabras de los seres verdaderos, porque está en inglés, en español y en la lengua indígena correspondiente de cada autor. Así está también la última edición de los tarahumaras, ¿verdad? Está en inglés, en español y en la lengua de los rarámuris. Hay un libro muy interesante de este quehacer literario que es Encuentros en Oaxaca, que es sus vivencias justamente en esos talleres. El diccionario del náhuatl, otro libro que menciona, Los pueblos indios de México. En su faceta de traductor, que Paula López nos va a hablar de este tema, se encuentra la poesía de los Goliardos, la poesía completa de Safo, tradujo a Fernando Pessoa, a Ledo Ivo, a Walt Whitman, hizo una antología de poetas griegos contemporáneos, y aquí menciono, ya casi para terminar, que su obra fue traducida a otras lenguas, y así en un breve resumen: Mal de Piedra y Minas del Retorno fue traducida al inglés, Guerra en el Paraíso fue traducida al alemán, al francés, al italiano, al griego, Chiapas, la rebelión indígena, al italiano y al francés, y Los informes secretos al italiano. Aunque breve es la semblanza que les he presentado, se aprecia que tuvo una producción importante e impresionante, a mi modo de ver, claro. Pero además tuvo amigos, esposa, hijos, hermanas, padres, abuelas. Se daba tiempo para todos, afortunadamente, pues así tuvimos la dicha de disfrutar de su presencia y de su cariño. Muchísimas gracias. Pasamos el video chiquito. Preparamos, le voy a dar crédito a mi esposo, a Felipe. Preparamos anoche un videíto pequeño de un... Mi padre solía fumar en las noches sentado afuera de la casa. El calor del verano inundaba el mundo. Todas las estrellas se reunían en un subterráneo de metales, hombres y agua rumbrada. Creía que la plata era blanca, brillante como la lluvia en las noches, o como los reflejos del río o del agua estancada junto a las peñas. Aún creía que iluminaba la mina como una gran cascada. Ignoraba que era negra, que era un verano sofocante como una espuma de asfixia o muerte, y que los hombres caían como nuevas noches en un túnel sin estrellas, sin viento, sin un padre fumando al lado de ellos. Mi padre solía fumar en las noches sentado afuera de la casa. El calor del verano inundaba el mundo. Todas las estrellas se reunían sobre nosotros como si ninguna pudiera perderse. Yo miraba el cerro de la mina y a lo lejos escuchaba el sonido de los molinos, el rumor subterráneo de metales, hombres y agua rumbrada. Creía que la plata era blanca, brillante como la lluvia en las noches, o como los reflejos del río o del agua estancada junto a las peñas. Aún creía que iluminaba la mina como una gran cascada. Ignoraba que era negra,
que era un verano sofocante como una espuma de asfixia o muerte, y que los hombres caían como nuevas noches en un túnel sin estrellas, sin viento, sin un padre fumando al lado de ellos. Desde 1973 conozco y conocí a Carlos Montemayor. Los dos colaborábamos en el suplemento del Heraldo de México, que era una posibilidad entonces, lo cual le agradecemos a Luis Espota, de no estar ni en el grupo de la cultura de México, es decir, en el grupo de Monsiváis en ese tiempo, ni estar envuelta, que era el grupo de paz. Siempre son mejores, en mi opinión, las zonas neutras, digamos, ¿no? Dan más independencia, no hay consignas de grupo, en fin. A Carlos también, con sus intermitencias, decía, volví a tratarlo mucho hubo una desavenencia en aquel tiempo, y algunos años nos dejamos de hablar, porque tampoco nos encontrábamos, pero siempre nos saludábamos. Pero en el 79, 80, que él vuelve a entrar a la UAM, y por parte de Bonifaz Nuño volvimos a conciliar y siempre tratamos de llevarnos bien, y fue una muy buena relación, una relación fraternal. Incluso hacíamos bromas de que éramos gemelos, porque él era Karlstor y yo era Pollux, la verdad. Sí, claro. Entonces, ahí también vi trabajar a varias gentes, colaborar con Carlos, como ahí estaba Alberto Vital, con Fernando Solano Olivares y José Martínez Torres. En fin, colaboré yo varias veces en la revista e hicimos un viaje inolvidable que han contado de 20 o 25 versiones. Contó René Avilés Favila o contó Bernardo Ruiz, añadiendo siempre algo, incluso aquello que yo no conocía. Pero ese viaje fue el que nos unió mucho a todos en 1981. Carlos lo coordinó, creo que fue su última actividad en la UAM, pero yo se lo agradezco mucho porque eso nos permitió, siempre nos hablábamos un poco en broma de ser condiscípulos de Bonifaz, digamos, ¿eh? Incluso tengo un libro dedicado de él como condiscípulos de don Rubén, a quien todo el mundo le hablaba de tú, todos los amigos menos yo. Entonces creo que también a mí Bonifaz era el único que me hablaba de usted, porque yo le hablaba de usted, porque no podía hablarle de tú. Y la cuestión es que estuvimos en Yale, parece muy tremendamente atractivo estar en Yale, pero la verdad es que estaban los profesores y algunos alumnos y era todo, ¿verdad? Y después en Rhode Island, después fuimos a Columbia University, pero también fue la oportunidad de que estuviéramos juntos varias veces con los profesores, pero más que nada pasear por Nueva York. Nos divertimos realmente mucho, fue histórico, hicimos todas las bromas del mundo. Y a partir de ahí, todos los jueves nos reuníamos a cenar y se formó un grupo de una vacilada que después se tomaron muchos en serio, que se llamaba Calacas. Incluso Bonifaz dedicaba sus poemas y ponía abajo una calaca, y su último libro se llama Calacas. Pero era como un chiste también, porque
fue una ocurrencia del hijo de Bernardo, que tenía 8 años, de Bernardo Ruiz, y que empezó a decirnos a todos calacas, y entonces ahí declaramos que los presidentes de esa organización eran Bonifaz y Pablo, el niño de 8 años. Y los dos se lo tomaron muy en serio también. Claro, por cierto, es el último libro de Bonifaz y es uno de los… casi siempre en la vejez viene una declinación y hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe, porque tiene que calcular cada palabra, porque si no viene ese declive que puede ser muy peligroso. Además también pasa mucho que la gente se pone o no a escribir o a escribir demasiado y luego resulta que tienen 8 libros inéditos, lo cual es peligrosísimo, ¿sí? En fin, la cuestión, también hicimos, ahí apareció una foto con Carlos cuando fuimos a Guadalajara y armamos tremendo escándalo. Íbamos Cuevas, Bonifaz, así está la foto, Bonifaz, Bañuelos, así como poniéndose en pose, Cuevas muy gracioso, siempre era muy gracioso, José Luis, siempre, estábamos una vez ahí, eso es en Tlaquepaque, Cuevas caminando, porque estaba muy nervioso porque nadie lo había reconocido. Entonces al rato regresó y dice, ya me reconocieron 3. Dice, entonces, así era. Era un homenaje también a Bonifaz, que leyeron todos los poetas de Jalisco, los 20 haciéndole el acto. Estaba Elías Nandino ocupando, asistiendo, y para nuestra sorpresa, el otro día, después de que nos fuimos, salió una entrevista con él en que decía que estaba bien que le hicieran homenajes a Bonifaz, pero que no era el momento. Entonces, habría que preguntarse cuál era el momento, ¿sí? Entonces Cuevas y Avilés Favila le pusieron una tunda también en lo que era el búho. Bueno, yo creo que lo estoy cansando un poco, pero siempre sentí muy cerca, creo que en mi generación fue el que, con Francisco Hernández, fue a los que sentí más cerca, a Carlos Montemayor, y realmente los últimos 25 años fue una relación muy entrañable, hicimos un buen número de viajes, siempre servía a él como adelanto para pedir las cosas, era de una audacia tremenda para pedir las cosas, así, si ustedes quieren, si había que conseguir algo, mandamos por delante a Montemayor, porque era la manera de desayunar en el mejor sitio, de comer en el mejor sitio, de beber la mejor botella, y era como dice Marta, muy afable, muy, sobre todo con las gentes que más lo necesitaban. Y lo que tuvo mucho Carlos fue un gran don de palabra que se veía sobre todo en sus programas televisivos, en esas cápsulas. Me sorprendió mucho porque de esa combinación de Carlos, de haberse introducido tanto en las lenguas clásicas y luego saltar a la guerrilla. Yo incluso le hacía la broma, primero tu ídolo era Virgilio y ahora es Genaro Vázquez Rojas. Entonces, en fin, yo creo que hay una parte de él que se ha tocado poco, pero realmente me parece una parte tan importante como su narrativa. Lo dije en una nota que escribí sobre el libro que publicaron aquí en el Instituto de Filológicas, y ahora al releerlo a Carlos, siempre esos poemas de las memorias, como él llama,
que los escribió muy joven, por otra parte, pero era un joven de 30 y tantos años, que estaba recordando la infancia y la adolescencia, a los padres, a las hermanas, al paisaje de Parral, que ustedes pudieron ver muy bien seleccionados por Felipe, el esposo de Marta. Entonces, a mí me gustaría leer 4 breves poemas de Carlos, que me parecen de los más entrañables, de los más logrados, donde la nostalgia está en un sentido puro y da la impresión de que prácticamente todo está escrito, o la mayoría, desde el monte, viendo hacia su ciudad y viendo en general el paisaje. Me da mucho gusto verte, querida Susana. Debo decir, por último, que me fue tan verdaderamente dolorosa la muerte de Carlos, que no puedo ver una fotografía de él, porque me duele mucho, digamos. En las noches, cuando era niño, al salir de la casa me parecía sentir que a lo lejos, del otro lado del río, alguien levantaba las manos y me llamaba. Yo trataba de escuchar esa voz entre el ruido de la noche, pero las estrellas numerosas hacían ruido, se congregaban ensordecedoras, como si el calor las hiciera brillar más. Y la tierra también desprendía una voz de piedras, de raíces, de días, bajo el polvo caliente del verano. Las luces de las casas parecían vivientes. Todo tenía luz. Todo era un lugar ocupado, milagroso. Pero solo yo oía, sentado en la tierra. Oh, Dios mío, solo yo oía, sentado en la tierra. Sé que todavía esa noche, ahora, alguien levanta las manos y me llama. Memoria de las casas. Durante el verano, cuando anochece en mi pueblo, todos se sientan afuera de las casas. El verano es como un peldaño en que muchos hombres se sientan al anochecer, un peldaño en que la vida se ve como un paisaje amplio, hermoso y saqueado, al que se sientan a mirar, queriendo encontrar lo que no se entiende. Y es como un recuerdo que no saben cuándo nace, como si una voz les dijera que están fuera, muy lejos, y quisieran volver, como si miraran a través de una ventana y quisieran ser también lo que miran. Memoria de las noches.
En las noches de verano cubría mi pueblo un sonido de tierra, de piedras, de lugares, como si la verdad de las cosas fuera a escuchar, como si el verano sonara reunido en una inmensa espiga. Recuerdo las noches así, en que mi padre hablaba con mi madre y al quedarse callados resurgían las voces de todas las otras cosas. Las noches en que nos inundaba la voz de la tierra y las piedras, el golpe del río sobre las peñas, el olor del monte o de las ramas, el calor del verano como un imborrable cuerpo. Detrás del sonido de todas las cosas parecía acercarse a algo más eterno que nosotros, un ser o una música amada que regresaban para siempre, pero ahí permanecen siempre, porque el universo bañaba con su voz mi cuerpo en los más profundos sentidos. ¿Y acaso sea imposible al otro lado del río, al otro lado del sueño, al otro lado del tiempo, más allá del cuerpo que sabe las cosas, escucharla? Por último, memoria para las hermanas, no memoria de las hermanas, sino para que recuerden las hermanas. Estoy otra vez solo en el monte, miro mis pensamientos atropellarse como un día de fiesta. El cielo es azul, sin nubes. Algo en tan inmenso azul está hablando. A lo lejos, en las huertas, junto a los niños que juegan, caen las sombras de los nogales, y como un rumor de muchas tardes juntas, de árboles o de voces, siento que en el viento que atraviesa el monte pasa el mismo viento de hace muchas tardes. Y me parece comprender que algo queda después de ese viento, como si una tristeza elevara el polvo de lo que deseo con todas las fuerzas de mi vida, de todos los seres que he amado y que permanecen bajo mis pensamientos, bajo mis recuerdos, como si no nos fuéramos para siempre de los lugares y algo quedara en nosotros de lo que hemos sido, algo que no siente nostalgia y después del viento se queda como la tierra o las piedras. Y ahora vamos a darle la voz a Carlos Montemayor.
Esperemos dos presentaciones de Carlos. Subo al monte de mi pueblo, subo a la parte más alta del monte, encima de mis recuerdos, encima de mi vida. El mundo y la tarde me rodean y parecen la casa de mi infancia cuando había fiesta. Es luz, huertas, hierba, mineros saliendo de las minas, madereras quietas, ganado que entra otra vez al pueblo, nogales erguidos entre álamos y sauces a la orilla del río. Todo parece posible desde aquí. Parece posible desear los veranos en que todos los niños regresábamos del río, en que su corriente nos mojaba los sueños, porque pasaba no solo con el agua, sino con todas las cosas del mundo. Todos los seres, toda la corpulencia del universo, nos cubría entre el olor de agua y de hojas y de verano. Aún muchas noches después, bajo la almohada, pasaba el mundo en el murmullo de esa corriente. Parece posible sentir desde aquí los arbustos de membrillo donde jugábamos, las huertas donde se agazapaba la frescura de los veranos, como si las tardes revelaran un secreto del mundo y los recuerdos atravesaran mi cuerpo desde una vida que no era mía. En un largo sueño, en un inmenso cuerpo, subíamos por los árboles en las tardes hasta las más altas ramas calientes. Como besar ancianas manos, como aspirar el olor de una casa que ya no existe, como escuchar una voz muy a lo lejos en el campo. El leve viento y el calor inundaban mi pueblo, inundaban el universo. Y desde esa alta rama veíamos todos los pueblos como el nuestro. Y no había pueblos que no fueran como el nuestro. Los cuervos volaban sobre el río y sobre las huertas como si supieran toda nuestra vida. Éramos tan niños que no sabíamos pedir que todo permaneciera junto a nosotros. La tarde es amplia, segura, aquí en lo alto del monte, solo. Amo este monte como si estuviera en lo alto de la música que amo. Enrojecen lentamente las nubes, la tierra, las colinas. Cae la tarde llamando a sus últimas horas. El atardecer es como un gran árbol rojo cubriéndonos con su sombra. El viento recorre mis ojos, la hierba desprende un rumor como si fuese el nombre de algo que amamos, como los ecos lejanos de una fiesta en las huertas o alguien que muy lejos grita de una colina a otra. La tarde enrojecida, luminosa, como si fuera la única fuente de todas las cosas, la única explicación. Pareciera que desde hace millares de años es la misma. Y cuando el viento pasa sobre las cosas, y también sobre las que ya no están, abre un rumor de invisibles ramas brotando de su árbol, de su origen. Subo al monte de mi pueblo. Subo a la parte más alta del monte. Este solo tiene la voz y es muy pequeño. Memoria. Carlos Montemayor. Estoy aquí en la casa a solas. Aquí están los muebles, el aire, los ruidos.
Tengo un sentimiento tan transparente como el vidrio de una ventana. Es como la ventana en que miraba la nieve al amanecer hace muchos años cuando era niño y pegaba la cara con... Es un deseo en calma como la tarde. Es estar como están todas las cosas. Tener mi sitio como todo lo que está en la casa. Perdurar el tiempo que sea como las cosas. No ser más ni mejor que ellas. Solo ser en medio de mi vida, parte del silencio de todas las cosas. Pues muchísimas gracias a esta primera mesa.